Miren, mis hermanos, es más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que en verdad se deleita en Él y que no descansa ni se deleita en nada más. Es mucho más fácil lavarse las manos. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar más cerca de Dios. De nuevo, permítanme ponerles otro ejemplo práctico, porque yo tengo el temor de que algunos vean ese pasaje y digan, bueno, ya nosotros no tenemos problema con eso, esos rituales se acabaron. No, la razón por la que el Espíritu Santo inspiró a Marcos a escribir un capítulo tan extenso acerca de ese tema es porque tú y yo tenemos que luchar con el legalismo todo el tiempo. Déjenme ponerles un ejemplo. Todo creyente debe apartar un tiempo cada día para estar a solas en comunión con el Señor, orando y leyendo su palabra. Todo creyente debe hacer eso. Todo creyente debe venir a la iglesia cada domingo para adorar a Dios junto a su pueblo y ser edificado por medio de las Escrituras. Todo creyente debe hacer eso. Pero escúchame bien, si tú estás haciendo todo eso como un ritual externo, creyendo que por el mero hecho de hacerlo te vas a ganar el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta. Y eso no le va a hacer ningún bien a tu alma. La razón por la que debemos congregarnos los domingos con el pueblo de Dios es porque es en medio de esta reunión donde Dios ha prometido manifestar su presencia especial. Y nosotros como creyentes queremos estar donde Dios está. Esa es la razón. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, en la reunión del pueblo de Dios. Nosotros queremos estar aquí porque queremos a Dios. Sí, debemos apartar un tiempo cada día para leer la Biblia y orar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra y nosotros derramamos nuestros corazones delante de Él por medio de la oración. Nosotros queremos a Dios, queremos tener comunión con Dios. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber, sin darse cuenta de que su supuesta adoración no sirve de nada, porque su corazón está lejos de Dios. Lo que él hace externamente no es congruente con la realidad de lo que está sucediendo en su interior. Mis hermanos, escuchen esto. El corazón es el centro de la adoración. El corazón es el centro de la adoración. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios, fluye de un corazón que se mantiene en pie de guerra contra todos los ídolos que intentan ocupar ese trono. Pero la hipocresía de estos hombres no se quedaba ahí. Cuando nuestra obediencia a ciertas reglas no es más que un mecanismo para tratar de obligar a Dios a bendecirnos, vamos a terminar anulando los mandamientos de Dios por esas reglas, como decíamos hace un momento. Miren el ejemplo que pone el Señor en los versículos 9 al 13. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre,
cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de cuidar de ellos cuando ya no puedan cuidarse por ellos mismos. Este mandamiento era tan importante que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre o intencionalmente les hacía daño, a ese hijo, según la ley mosaica, debía aplicársele la pena capital. Así de serio era esto. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico para no tener que obedecer el quinto mandamiento. Si un hijo decía que aquello con lo que él hubiera podido ayudar a sus padres era corbán, y esta es una palabra hebrea que significa dedicado a Dios, todo esto que yo tengo, con lo cual yo hubiera podido ayudarte, yo lo he dedicado a Dios, él ya no tenía que hacer nada por sus padres. Ahora, miren dónde estaba el truco, porque hay un truco aquí. La regla del corbán decía que si una persona dedicaba algo a Dios, él podía seguir usándolo a lo largo de su vida, pero no podía dárselo a nadie más. Cuando la persona moría, esos bienes que habían sido dedicados a Dios eran llevados al templo. Así que los hijos, mientras tanto, se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres bajo el alegato de que ellos habían dedicado todos esos bienes a Dios. Y Cristo dice, y este es un solo ejemplo, ustedes hacen muchas cosas como esas. ¡Qué hipocresía la de estos hombres! Ellos escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de devoción. Ay, papi, mami, qué pena. Todo esto que tengo está dedicado a Dios. Es corbán. Lo lamento mucho, que Dios te bendiga. Increíble. Mis hermanos, esa es una de las ironías del legalismo, que añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios. ¿Oyeron eso? El legalista, añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios, porque el legalismo lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios, por estar más preocupado por lo que es más importante para los hombres. Y noten la secuencia que Marcos nos presenta en este pasaje, porque hay una progresión aquí de decadencia en este pasaje. En el versículo 7 dice que ellos enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las escrituras. En el versículo 8 dice que ellos dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice que violan el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13 dice que invalidan o cancelan la palabra de Dios. Mis hermanos, el legalismo es algo serio, porque es imposible aferrarse a las escrituras teniendo al mismo tiempo un corazón legalista. Esas dos cosas se oponen entre sí. Yo no sé cuántas veces yo me he topado con este caso en los casi 39 años que tengo siendo creyente. Le compartimos el evangelio a una persona incrédula,
Pero esa persona no está dispuesta siquiera a escuchar, simplemente porque el evangelio de la gracia es contrario a lo que les enseñaron sus padres o sus abuelos. ¿Han tenido esa experiencia? La tradición de los padres y de los abuelos pesa más que la palabra de Dios. Y lo mismo puede ocurrir adentro de la iglesia. Lo mismo. Hay personas que profesan la fe, pero tienen nociones distorsionadas del evangelio. Y cuando uno trata de corregirlos, mostrándoles las escrituras, ellos cierran por completo sus oídos porque sus tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede honrar verdaderamente a Dios sin honrar las escrituras. Nadie. Dice en Isaías capítulo 66, versículo 2, que Dios pone sus ojos sobre quiénes. Sobre quiénes Dios está atento y pone sus ojos. Sobre aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Humildes de espíritu y tiemblan ante su palabra. Es con ellos y solo con ellos que Dios tiene una relación de intimidad. Así que, hermanos, el legalismo es un cáncer. El legalismo es un enemigo, el legalismo es un monstruo contra el cual tenemos que luchar, porque los legalistas terminan anulando la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas. Pero hay algo más que este texto nos enseña, y es que los legalistas también tienen el problema de que tratan de una forma completamente inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Los legalistas tratan de una forma completamente inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Vean una vez más, versículo 14, Marcos capítulo 7. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Miren, mis hermanos, este es uno de los pasajes más neurálgicos del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí no solamente es importante para entender, como decíamos al principio, la gran diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión. Esto también es importante para entender por qué el mundo está como está. ¿Por qué el mundo está como está? La mayoría de las personas se da cuenta de que algo anda mal en nuestra sociedad. Pero muchos le atribuyen el problema a las estructuras sociales.
o a la falta de educación. Necesitamos urgentemente un cambio de sistema para que el mundo funcione como debe funcionar. No, dice el Señor. No, 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 no. Eso no sirve. Porque el problema no está en el sistema. El problema está en el corazón humano. Por supuesto, un sistema político puede ser mejor que otro. Eso es una realidad. Tener una buena educación es mejor que no tenerla. Pero todos nosotros tenemos un problema interno que ningún sistema político, ni la mejor educación del mundo, ni ninguna práctica religiosa puede resolver. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje es que lo que anda mal en la sociedad somos tú y yo. Lo que Él está diciendo aquí, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que nosotros somos el problema. Vean el versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Escuchaste eso? Lo que te contamina, lo que te hace daño, no es primariamente algo que está externo a ti, es algo que está dentro de ti. Y yo aclaro que eso no quiere decir que no debamos cuidarnos de las cosas externas que puedan llevarnos a pecar. Jesús no está diciendo eso porque Él mismo dijo en otra ocasión que si tu ojo te es ocasión de caer, debes sacártelo. Y obviamente Él no se está refiriendo a que te quedes literalmente tuerto. Lo que Jesús está diciendo aquí es que debes tomar decisiones radicales para no poner delante de ti ninguna cosa que pueda moverte hacia el pecado. Pero la razón por la que las cosas externas tienen esa influencia sobre ti y sobre mí es porque la corrupción ya está en nuestro corazón. Eso es lo que dice en los versículos 20 en adelante. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque es de adentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, las fornicaciones, etcétera. Etcétera. Mira, escúchame bien. Tu problema no es ese jefe que te hace la vida tan difícil. Tu problema no es ese conductor que maneja en vía contraria y por momentos te dan deseos de ir manejando una patana para quitarlo de en medio. No, tu problema es que tú tienes un corazón homicida. Y yo también. Ese es nuestro problema. No es la pornografía en internet lo que te hace ver lo que tú no debes ver, sino la lujuria de tu corazón. La pornografía te seduce porque ya tú tienes un corazón impregnado de lascivia. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel, que disfruta publicando las faltas de los demás para luego construir un pedestal sobre los escombros de su reputación en el cual tú puedas levantarte a ti mismo. Nuestro corazón es orgulloso, nuestro corazón es insensato, nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es codicioso, nuestro corazón es envidioso. Y ningún ritual,
Ni ninguna ceremonia religiosa puede resolver ese problema. Más engañoso que todo es el corazón. Jeremías 17:9. Y sin remedio, dice el texto. O como dice otra versión, extremadamente perverso. Y en otro lugar leí que se podía traducir desesperadamente enfermo. Es por eso que el legalismo no funciona. El legalismo no funciona. Porque las reglas pueden modificar la conducta hasta cierto punto, pero no pueden de ninguna manera purificar el corazón. Recuerda, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Yo he titulado este mensaje El corazón del problema. ¿Saben cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Pero hay algo más en este texto. Y esta es, mis hermanos, la parte central de este mensaje. Lo peor que tiene el legalista es que no descansa por fe en el único que puede resolver el problema del corazón. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren una vez más los versículos 18 y 19. Y Él les dijo: también vosotros sois tan faltos de entendimiento, ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Eso no mancha el alma. La comida no mancha el alma. Te puede dar una indigestión o te puede subir el colesterol, pero no daña el alma. La glotonería sí, pero la comida no. Se elimina, dice el Señor. Pero entonces Marcos añade un comentario editorial, entre paréntesis en nuestras versiones, declarando así todos los alimentos. Mis hermanos, ese comentario es importante, muy importante. En el Antiguo Testamento habían leyes dietéticas que regulaban lo que un judío podía comer. En ese sentido, habían alimentos limpios y alimentos que no lo eran. Pero ahora Marcos nos dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. ¿Cómo puede el Señor, que respetaba tanto la ley, ahora parecer que está eliminando mandamientos de la ley? El texto no dice cuándo fue que entró en vigor esta nueva regulación. Simplemente dice que el Señor Jesús hizo algo que hizo limpios todos los alimentos. ¿Cómo fue que Jesús lo hizo? Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos da la respuesta. Pablo dice allí que todas esas regulaciones dietéticas no eran más que una sombra que apuntaba hacia Jesús. Como decíamos anteriormente, todas esas leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con la limpieza ceremonial tenían la intención de mostrarle al judío la necesidad que él tenía de purificar su corazón para poder estar en la presencia de Dios. La razón por la que Cristo declaró limpios todos los alimentos es porque todas esas leyes ya cumplieron su cometido. Su única razón de ser era preparar al pueblo de Dios para la llegada de aquel Salvador que iba a proveerles la verdadera purificación del corazón. Así que cuando el legalista
sigue esforzándose por alcanzar el favor de Dios a través de un conjunto de reglas externas, lo que él está haciendo en realidad es rechazando el único medio que Dios ha provisto para acercarnos a él y bendecirnos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que presenta esta enseñanza de una forma increíblemente impactante. No tienen que buscarlo, pero se encuentra en el capítulo 3 del profeta Zacarías. Y es un pasaje lleno de simbolismo que comienza con una visión que el profeta tiene viendo a un sumo sacerdote llamado Josué en el templo de Jerusalén, delante del ángel del Señor. Yo le pido al Señor de verdad, le oraba esta mañana, yo espero que ustedes sientan el impacto de este texto profundamente, porque es un pasaje impresionante. Ahí está Josué, el sumo sacerdote, en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía 3 partes: un patio exterior, un patio interior y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, o como los judíos le llaman, el día del Yom Kippur. La preparación para ese día era sumamente meticulosa. Una semana antes el sumo sacerdote se aislaba de todo el mundo para que no tocara nada inmundo antes de entrar en el lugar santísimo, ni siquiera por accidente. La noche antes él se quedaba sin dormir, orando y leyendo las escrituras. Finalmente llegaba el día del Yom Kippur y el sumo sacerdote se lavaba de pies a cabeza muy meticulosamente y luego se vestía de lino blanco, completamente puro. Entraba en el lugar santísimo y presentaba un animal sacrificado como expiación por sus propios pecados. Salía del lugar santísimo, volvía a bañarse otra vez y le ponían otra túnica de lino completamente limpia. Entraba de nuevo al lugar santísimo con un animal sacrificado para expiar los pecados de los sacerdotes. Salía del lugar santísimo otra vez, se bañaba de nuevo, le ponían otra túnica de lino y ahora él presentaba un animal por expiación del pecado de todo el pueblo. Estos datos son importantes para entender lo chocante que tuvo que haber sido la visión que recibió Zacarías. Porque él vio a Josué en el día de la expiación vestido de ropas viles, dice en el versículo 3, literalmente lo que dice el texto hebreo es que Josué tenía una ropa salpicada de estiércol. Eso es lo que dice el texto. O sea, de pies a cabeza, Josué estaba completamente contaminado. Él no podía entrar en la presencia de Dios con una ropa bañada en estiércol. Un erudito del Antiguo Testamento llamado Ray Dillard, él nos dice que todo eso no era más que una representación de cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. No hay manera de que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos. Pero ahora escuchen lo más sorprendente de este pasaje. Oh, que el Señor bendiga su palabra. Dice en el versículo 4 que el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante del sumo sacerdote que le quitaran esas vestiduras contaminadas
Y entonces le dice a Josué: mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Versículo 8 y 9 explica: pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Wow, y, hermanos, traten de ponerse en el lugar de Zacarías escuchando esto. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales cada día de la expiación, porque esos sacrificios nunca podían purificarnos de una vez por todas. Y ahora Dios está diciendo que iba a llegar un día en que ya no sería necesario hacer más sacrificios, porque Él borraría por completo toda iniquidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Dice Ray Dillard: siglos más tarde apareció otro Josué. Una nota aquí: Josué es el nombre hebreo que en griego es Jesús. Josué en hebreo, Joshua en arameo, Jesús en griego. El nombre de Jesús apareció otro Josué, y ese Josué llevó a cabo un proceso completamente a la inversa. Él fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestido con nuestros pecados, al asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todos los que creen en Él sean vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice en Apocalipsis capítulo 19. Al que no conoció pecado, por nosotros a Él Dios lo hizo pecado, para que tú y yo podamos ser justicia de Dios en Él. Aleluya, glorias sean dadas a nuestro bendito Señor y Salvador. Esto es increíble, hermanos. Dice en Hebreos capítulo 10 que los sacerdotes tenían que presentar sacrificios una y otra vez, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que el legalista no entiende. Oh, mis hermanos, es extremadamente importante que nos prediquemos este mensaje del Evangelio cada día. Y nos recordemos a nosotros mismos que nuestra aceptación delante de Dios depende enteramente de lo que Él hizo a nuestro favor a través de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros somos legalistas en recuperación. Somos legalistas en recuperación. Léete Efesios capítulo 6. ¿Qué es la armadura del creyente? ¿Qué es la armadura del creyente? Es el Evangelio. Esa es nuestra protección. Mis hermanos, cuando nos convertimos al Señor, se instaló en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia. Ahora entendemos que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos concede únicamente por causa de Cristo. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros como una especie de virus cibernético que intenta corromper el sistema operativo de la gracia para llevarnos de nuevo al sistema operativo de las obras. Y cuando eso ocurre, el monstruo del legalismo vuelve a levantar su horrible cabeza, obstaculizando en nosotros el proceso de santificación por el cual estamos siendo cada vez más transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo nos vuelve inseguros y sorprendentemente también nos vuelve orgullosos. El legalismo nos hace ser hipercríticos. El legalismo nos lleva a ser arrogantes. Mientras tratamos por todos los medios posibles de reafirmar nuestra identidad a través de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, el legalismo nos aleja de Jesús.
porque nos lleva a olvidar lo que Él ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, porque el legalismo nos lleva a olvidar que separados de Él nada podemos hacer. Mantente en guardia, mi hermano, en contra del legalismo, haciendo uso del único armamento con el que nosotros contamos para defendernos de ese mal: el evangelio glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Predícate el evangelio. Recuérdate que tu aceptación delante de Dios ya no depende de ti. Y si tú estás aquí sin Cristo, haciendo el esfuerzo de purificar el corazón por ti mismo, mi amigo, yo te invito en esta mañana a que reconozcas tu impotencia y que confíes únicamente en ese bendito Salvador que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Mi amigo, fuera de Cristo todo es absurdo, y lo que es 1000 veces peor, fuera de Cristo solo obtendrás de Dios condenación y juicio por causa de tus pecados. Miren, hermanos, hay frases que en el mundo evangélico se repite tanto y tanto y tanto, que se convierten en clichés, y nosotros dejamos de percibir la verdad que hay detrás de esas frases que se repiten una y otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos predicando de Colosenses y decíamos que hay una fórmula matemática en Colosenses: Cristo más nada es igual a todo? Decía una poetisa cristiana: si yo no tuviera nada excepto a Cristo, lo tendría todo como quiera. Eso no es un cliché, eso es una gran verdad. Cristo es el todo en todos. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Mis hermanos, mis amigos que están aquí, el significado de la vida, el propósito de nuestra existencia, todo gira en torno a Él. Él es el centro. Es Cristo, es Cristo, es Cristo y nadie más. Dice en la Escritura que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Él se introdujo en la historia humana. Él vino y vivió debajo del sol. ¿Sabes para qué? Para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, y ahora ofrece en el evangelio perdón y vida eterna a todo el que viene a Él en arrepentimiento y fe. A todos nos gusta pensar que las cosas que hacemos son importantes y que hacen alguna diferencia, que nosotros vamos a dejar una huella en el mundo cuando salgamos de aquí, pero ¿realmente es así? O para ponerlo en una forma más general, ¿hay algún propósito y significado para la existencia del hombre en un mundo como este, donde tenemos que enfrentar tantos problemas, tantas injusticias, tantas cosas torcidas que no parecen enderezarse nunca? ¿De qué sirven nuestros logros o comportarse de cierta manera si al final de cuentas todos vamos a morir, no importa cómo hayamos vivido? Ese es el tipo de cuestionamientos que se plantea el autor del libro de Eclesiastés, que comenzaremos a estudiar a partir de esta mañana. Y su respuesta inicial es tan desalentadora, tan devastadora, que algunos se preguntan cómo es posible que un libro como ese haya sido incluido en la Biblia. Una lectura superficial de Eclesiastés puede llevarnos a pensar que este libro fue escrito por un filósofo fatalista, no por un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Para que tengan una idea del tipo de declaraciones que vamos a ver a lo largo de esta serie, permítanme darles un breve muestrario. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida. Eso dice un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Eclesiastés 3:18. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres,
para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Un justo que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga su vida. No seas demasiado justo. Oigan lo que dice la Biblia. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y yo no voy a hacer ningún comentario, simplemente estoy leyendo algunos versículos. Capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. ¿Y qué les parece esta? Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Eclesiastés 10, 19. Para el placer se prepara la comida, el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Alguna persona dice medio en broma: el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja como a una cuadra. Y uno se ríe de ese tipo de declaraciones, pero encontrarla en la palabra de Dios, mis hermanos, eso es otra cosa. Es por eso que algunos consideran el libro de Eclesiastés como el más enigmático de todos los libros de la Biblia. De hecho, una persona le llama a Eclesiastés el niño problemático de la familia de los libros de la Biblia. Sin embargo, como espero que nosotros veamos a lo largo de esta serie, este no solo es un libro fascinante, inspirado por el Espíritu de Dios, un libro que nos prepara para recibir el Evangelio de Jesucristo, sino que también es de gran ayuda para que los creyentes tengan una correcta perspectiva de la vida aquí y ahora. Lo que hace el autor de Eclesiastés, como veremos en un momento, es examinar la vida del hombre desde una perspectiva completamente secular, sin tomar en cuenta la existencia de Dios, para entonces mostrarnos que desde ese punto de vista la vida del hombre es completamente absurda. La vida del hombre no tiene ningún sentido. En la mañana de hoy yo quisiera introducir este libro de las Escrituras considerando básicamente tres cosas: su autor, su tema y su propósito. Eso es todo lo que vamos a ver en esta mañana. Veremos el autor de Eclesiastés, el tema de Eclesiastés y el propósito de Eclesiastés. Versículo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta palabra que nuestras versiones de la Biblia traducen como predicador es la palabra hebrea Kohelet, un título que se le daba en aquellos días a un orador oficial que tenía la autoridad para convocar una asamblea y para enseñar a una asamblea. De hecho, la palabra griega para asamblea es la palabra griega eclesia, de donde proviene nuestra palabra iglesia y de donde proviene también el título de este libro, Eclesiastés, o el predicador. Algunos traducen esta palabra como el maestro, otros como el filósofo. Hay otros que prefieren dejarla sin traducción y de llamarle a este individuo simplemente el Kohelet, pero la traducción de nuestras versiones sigue siendo una de las mejores: el predicador. Ahora bien, ¿quién es este predicador?
que se atribuye la autoría de este libro. Bueno, su nombre no se menciona en ninguna parte de Eclesiastés, pero todo luce indicar que se trata del rey Salomón. En el versículo 1 se refiere a sí mismo como hijo de David, rey de Jerusalén. Y más adelante en el versículo 12 nos dice que él fue rey sobre todo Israel. Mis hermanos, ¿quién fue el único hijo de David que pudo reinar sobre toda la nación de Israel? Únicamente Salomón, porque en los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. Así que todo luce indicar que este predicador no es otro que el rey Salomón. Aparte de que las experiencias que él comparte en el libro encajan perfectamente en lo que nosotros conocemos en la Biblia del rey Salomón. Como ustedes recordarán, al principio de su reinado el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor, Primera de Reyes 3, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David tu padre, yo alargaré tus días. Lamentablemente, Salomón no permaneció siendo fiel a Dios. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, que sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas, un harén de 1000 mujeres. Por supuesto, la idolatría tiene consecuencias. Y la vida de Salomón se volvió un total desastre. Y aunque nosotros no tenemos constancia de que Salomón se haya arrepentido y haya vuelto a los caminos del Señor, el libro de Eclesiastés parece ser su testimonio de arrepentimiento. Al final de su vida, Salomón quiso compartir las lecciones que aprendió de mala manera durante su tiempo de apostasía. ¿Y cuál es el tema de este libro? Versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y hermanos, esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo el libro. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si la existencia humana se limita al aquí, al ahora, si no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol, cuando partamos de este mundo a la presencia del Señor, entonces nada de esta vida tiene sentido. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y aún otro lo traduce: frustración de frustraciones, todo es frustración. La palabra vanidad también se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés, 38 veces en total, y se refiere a algo que no tiene sustancia, algo inútil, algo sin valor. Mi amigo, si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación, lo que te queda es una vida vacía, sin propósito y sumamente frustrante. Salomón parece estar sacando balance aquí. Al final de su vida, de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar, cuando Dios dejó de ser relevante para él, y el resultado final fue menos que nada. Vanidad de vanidades.
Los judíos empleaban ese tipo de expresiones cuando querían enfatizar una idea, como cuando nosotros decimos rey de reyes. Él es el rey que está por encima de todos los reyes, o cantar de los cantares. Es el cantar más extraordinario, es el cantar que está por encima de todos los cantares. Bueno, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no hay una cosa más vana que una vida sin Dios. Eso es lo más vano, ya más vano no se puede ser. Esa es la vanidad de las vanidades. Y lo repite 2 veces: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Y por si todavía alguien no entendió la fortaleza de su idea, concluye diciendo: todo es vanidad. Todo es vanidad. Eso sería la existencia humana si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. Venimos de la nada. Somos el producto de un accidente sin propósito. Nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y entre una nada y otra nada, nosotros tenemos que estar viviendo en este mundo lleno de dificultades, lleno de problemas, donde los momentos de felicidad son muy escasos y muy transitorios. Por eso alguien decía que antes de preguntar si hay vida después de la vida, habría que preguntar si hay vida ahora. No después de la vida, es si hay vida ahora. Un día viene, otro día va, muy similar al anterior, y después de muchos días, la muerte. La pregunta es: ¿para qué afanarse tanto? Si al final de cuentas todos terminamos con las manos vacías. Versículo 3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es tu ganancia? Bueno, mire, yo me conformo con dejar un legado a las generaciones futuras. Genial. Pero ¿de qué te sirve eso a ti? Decía el cineasta Woody Allen: yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra. Yo quiero alcanzarla no muriéndome. El problema es que no tenemos esa alternativa. No tenemos esa alternativa. Todos tenemos una cita ineludible con la muerte. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que si contemplamos la vida sin tomar en cuenta lo que trasciende la temporalidad de este mundo, todo se vuelve fatigoso, todo se vuelve frustrante. Eso es lo que él pasa a probar a partir de los versículos 4 al 11, usando algunos ejemplos de la creación y de la experiencia humana. Versículo 4: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación se va levantando, la otra va envejeciendo. Y a veces tenemos la sensación de que algo está pasando, algo está cambiando entre una generación y la otra. Pero esa generación que está surgiendo ahora, mañana estará en el mismo lugar donde nosotros estamos hoy. Cuando yo contaba la historia de la iglesia nuestra, de esta iglesia, siempre decía que nosotros comenzamos un grupito de 12 jóvenes y 3 señoras mayores. Hasta que un día mi esposa me dijo: mi amor, ¿tú te has puesto a pensar que las famosas 3 señoras mayores tienen menos edad que la que tú tienes ahora? Tenían en aquel momento, cuando comenzó la iglesia, menos edad que la que yo tengo ahora. Yo seguía llamándole a una persona mayor, de 40 y pico de años. Claro, yo tenía 22. Y los que se levantarán después de nosotros repetirán el mismo ciclo otra vez. No porque la historia humana sea cíclica, como dicen algunos, sino porque en el fondo el hombre sigue siendo el mismo. Ahora tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos muchísimas cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Escuchen este comentario: los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. ¿Verdad que parece una declaración muy actual? Eso lo dijo Sócrates en el siglo V antes de Cristo.
¿Y qué le parece esta de Pedro el Ermitaño? Pedro el Ermitaño nació en el 1050, murió en el 1115. Los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres, o los ancianos se impacientan ante toda la restricción y hablan como si lo supieran todo. Ustedes ven el punto. La historia está en movimiento, pero nada cambia en realidad. Nada cambia, es lo mismo que nosotros vemos en los procesos de la naturaleza. A pesar de la diversidad y los cambios que nosotros vemos a nuestro alrededor, la naturaleza es sorprendentemente uniforme en su funcionamiento. De hecho, eso es lo que permite que hagamos ciencia. Los científicos pueden evaluar los procesos de la naturaleza porque todo se repite una y otra vez. Versículo 5, sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El sol salió esta mañana, se va a poner esta tarde, así será mañana y pasado mañana y dentro de 10 meses y dentro de 100 años. La misma rutina. Y lo mismo ocurre con el viento. El viento se mueve constantemente en una serie de circuitos que nosotros no podemos entender del todo y que tampoco cambiará con el paso de los siglos. El mismo circuito. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. La misma cosa una y otra vez. Y esa monotonía de la naturaleza no es otra cosa que un reflejo de la monotonía de la vida humana. En ciencia política hay un principio que se conoce como el gato pardismo. Una novela que se llamó El gato pardo, donde apareció esta frase memorable: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Cómo así? Bueno, lo que este principio establece es que los políticos tienen que iniciar constantemente algo que se parezca una transformación revolucionaria, pero dejando en realidad las mismas estructuras de poder, de manera que todo cambia, pero nada cambia. ¿No es así? Eso es el gato pardismo. Todo cambia, pero nada cambia. Eso es básicamente lo que Salomón nos está diciendo en Eclesiastés. Lo que nosotros vemos en los procesos naturales es lo mismo que ocurre en la experiencia del hombre. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso fue cierto en los días de Salomón, lo es en el día de hoy. En la historia de la civilización, el hombre nunca había tenido a su alcance tantas posibilidades de ver y oír cosas diferentes. Hace 200 años, si usted quería escuchar música tocada por una orquesta, usted tenía que ir a donde la orquesta estaba. Ese era un lujo que muy pocas personas podían darse. Hoy día cualquier muchacho tiene a su alcance un montón de dispositivos, de programas, de aplicaciones que le permiten ver y escuchar lo que quiera y cuando lo quiera. iPod, iPhone, iPad, iTunes, MP3, YouTube, SoundCloud, Netflix, Crackle y yo no sé cuánta cosa más. ¿Y saben qué? No importa cuántas cosas veas, no importa cuántas cosas escuches, nunca te sentirás satisfecho. Nunca te sentirás plenamente satisfecho. Yo recuerdo cuando era niño, a mi padre le encantaba hacernos cuentos árabes. Y yo recuerdo uno en particular donde había un rey que le ofreció la mitad de su reino a cualquier persona que pudiera llevarle algo que fuera más pesado que lo que él tenía en su mano. Y las personas comenzaron a traer cosas pesadas, lingotes de oro cada vez más pesadas, y siempre lo que el rey tenía en la mano pesaba más. Y la gente decía, ¿cómo es posible que este hombre pueda tener algo en su mano envuelto en un pañuelo que pese más que todo lo que nosotros llevamos? Finalmente hubo un sabio que le dijo, lléveme donde el rey. Cuando pusieron el pañuelo
en la balanza, este sabio cogió un poco de tierra, lo puso en la otra balanza y la tierra pesó más. Y todos quedaron sorprendidos hasta que él dio la explicación. Lo que hay envuelto en ese pañuelo es un ojo humano. Y el ojo humano no se sacia con nada, pero al final tendrá que contentarse con un puñado de tierra. Nunca se sacia el ojo de ver. Siempre queremos ver otra cosa, escuchar otra música, tener otra experiencia. Lo que ayer me emocionaba, hoy me causa aburrimiento. ¿O no es así? Así como el mar nunca se llena, nuestros sentidos tampoco. Es por eso, hermanos, que la industria del entretenimiento es tan exitosa. Nosotros queremos algo nuevo, algo que nos libere de ese ciclo interminable de insatisfacción y de hastío. El problema es que todo lo que el mundo ofrece debajo del sol nos deja exactamente en el mismo punto de partida. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? No, ya fue en los siglos que nos han precedido. Si leemos con cuidado la historia, veremos que el hombre sigue siendo esencialmente el mismo con el paso de los siglos. Las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, la misma lucha. Lo que parece novedoso no es más que un pasado que ya se olvidó. Decía el periodista Malcolm Muggeridge, todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo a nuevas personas. ¿Escucharon eso? Todas las nuevas noticias son las viejas noticias ocurriéndole a nuevas personas. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En otras palabras, la gente suele de sufrir de amnesia histórica. La gente suele sufrir de amnesia histórica. Y eso nos hace creer que algunas cosas son novedosas cuando en realidad no lo son. Generaciones van, generaciones vienen, cada una repitiendo los mismos errores de la generación anterior y creyendo al mismo tiempo que están siendo originales. La vida debajo del sol es fatigosa, repetitiva, monótona, hastiante. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Y cuando el hombre trata por sí mismo de descubrir el significado y propósito de todo esto, el resultado es una visión fragmentada de la realidad que no le hace ningún sentido. Es como cuando estamos tratando de armar un rompecabezas y hay piezas que faltan. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora bien, ¿y cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué Dios inspiró al autor de Eclesiastés para que pusiera por escrito reflexiones tan deprimentes acerca de la vida en este mundo? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos el autor del libro, el tema del libro. Veamos ahora su propósito. Y yo creo que el apóstol Pablo nos muestra incidentalmente por qué se escribió el libro de Eclesiastés. Dice en Romanos capítulo 8 versículo 20 que la creación fue sujetada a vanidad. Otra vez la misma palabra. La creación por causa del pecado fue sujetada a producir lo que no sirve. La creación fue sujetada a no dar todo el potencial que tiene dentro, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el libro de Eclesiastés, Salomón quiere que sintamos el peso de lo absurda que resulta la vida debajo del sol, destruir en nosotros toda esperanza de encontrar propósito, significado o satisfacción en ninguna de las cosas que este mundo ofrece, para entonces llevarnos de la mano a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. Ese es el propósito. Él quiere destruir todo aquello que pueda ser una esperanza para ti. Cualquier cosa.
Dice un comentarista, la función de Eclesiastés es llevarnos a ese punto en el que empezamos a temernos que esa sea la única conclusión posible, es decir, que todo es vanidad. Nos vemos así enfrentados a la cruda realidad de que nada tiene sentido, nada de lo que hay debajo del sol tiene valor. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros sabemos que hay un Dios que está sentado en su trono por encima del sol, gobernando todo lo creado para su gloria y para el bien de su pueblo. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Mis hermanos, ese Dios no solo ha prometido libertar su creación de la vanidad a la que fue sometida por causa del pecado, como dice Pablo en Romanos 8, sino que también nos permite contemplar ese mismo escenario que Salomón nos presenta en Eclesiastés, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Vamos a introducir a Dios ahora en Eclesiastés capítulo 1 y vamos a ver qué pasa. Vamos otra vez a Salomón, vamos a meternos en la mente de Salomón. La única diferencia es que ahora vamos a meter a Dios en la ecuación y vamos a ver qué pasa. El salmista David, el padre de Salomón, nos dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo es un gran libro disponible para todo el que lo quiera leer, que nos habla de la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ahora escuchen, en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, de su cama por la mañana, se alegra cual gigante para correr el camino. El mismo sol que Salomón pone como ejemplo de la monotonía de la vida, nos da un mensaje completamente distinto cuando Dios está detrás del proceso. Ese ciclo solar testifica de la gloria, el poder, el gozo. Dice que se alegra cual gigante, el gozo y aún la bondad de nuestro Creador, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, como dice Cristo en Mateo 5:45. Así que si leyéramos apropiadamente el mensaje que el sol comunica, ¿saben qué pasaría? Que no dejaríamos nunca de alabar a Dios. Dice en el Salmo 113, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Si todos los hombres reciben igualmente el beneficio de la luz del sol, ¿no debieran todos darle la gloria y la alabanza al único que le corresponde? Ven ustedes, hermanos, el mismo sol, pero contemplado desde otra perspectiva. Y lo mismo podemos decir de los otros ejemplos que usa Salomón en Eclesiastés. Sí, los ciclos de la naturaleza son repetitivos. Ahora la pregunta es, cuando nosotros colocamos a Dios en el panorama, ¿qué nos enseñan esos ciclos repetitivos de la naturaleza? Son un testimonio contundente de la sabiduría y la fidelidad de nuestro Dios. Dice en el Salmo 104:10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Nosotros le llamamos a esto las leyes de la naturaleza. Esa es una expresión que nosotros usamos simplemente para tratar de dar a entender cómo es que Dios opera, porque es Dios el que mantiene la naturaleza funcionando. Él es el que envía la lluvia. Si Dios no quiere, mañana no sale el sol, porque Él es Dios. Y ya lo detuvo en Gabaón, Él puede hacerlo otra vez. Pero es Dios, nuestro buen Dios, el que está cuidando la tierra. Es Dios el que está detrás de todos esos ciclos repetitivos. Así que, mis hermanos, si nosotros vemos la naturaleza y no vemos a Dios, el mensaje que la naturaleza nos comunica es totalmente desalentador.
Pero de repente introducimos a Dios en la ecuación y todo cambia drásticamente. De repente todo tiene sentido. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. Pero alguien dijo muy sabiamente, el ojo no se satisface hasta que no ve la mano de Dios. Y el oído no se satisface hasta que no escucha su voz.